Permítame, oramos para dar comienzo también a la enseñanza. Padre de gloria, Señor, presento delante de ti tu verdad, Señor. Y me presento, Señor, en este momento temerosamente en mi debilidad, Señor, y en la confrontación que tu palabra ha hecho a mi vida, Señor. Me presento ahora delante de ti rogando, Señor, que me des el privilegio de ser tu instrumento, Señor, que tu verdad sea grabada con fuego en el corazón de los que hoy estamos acá presentes. Señor, glorifícate en este momento y siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, la paz del Señor, Dios les bendiga nuevamente. Vamos a abrir las Biblias, sus Biblias las van a abrir en dos textos, pero el uno solo como introducción. Recuerden que estamos viendo una serie, o estamos estudiando de una manera sistemática y expositiva la primera carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Y estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 hasta el versículo 8, ¿cierto? Estamos entendiendo por el Señor qué es lo que a Él le agrada. ¿Cómo ha estado su intención, mis amados hermanos, iglesia? En estas semanas atrás, cuando la palabra del Señor ha sido enseñada sobre la necesidad que tenemos de entender, de conducirnos y de agradar a Dios. Y más que esto, de abundar más y más en este buen propósito. Y Pablo estaba enseñándonos, o nos ha mostrado tres maneras en las que podemos cultivar la pureza sexual. Ayer tuvimos un buen momento con los que pudieron venir a pesar del aguacero. Hubo fieles que se acercaron, lamento por los que no pudieron venir o por los que tal vez no sintieron el amor y el deseo de estar con nosotros. Pero la bendición fue para los que pudimos recibir en la palabra edificación. Y estamos viendo ese tema también con caballeros, aunque por el momento cuando venga el hermano Jorge va a haber un leve desvío para enfocarlo en la educación de los hijos. Pero el tema sigue porque es de actualidad, hermanos. Es un tema que debemos tener en cuenta como iglesia. Se nos está advirtiendo de los peligros y por tanto, siendo advertidos, debemos prepararnos. Entonces, Pablo, estamos viendo en 1 Tesalonicenses 4, 3 hasta el 8, tres cosas que hemos visto hasta ahora, y hice un break, o sea, un espacio, y me voy a desviar o voy a retroceder hasta el Salmo 51, porque vamos a entender antes de pasar a las últimas advertencias del Señor que están en 1 Tesalonicenses 4, 6 al 8, hay 4 advertencias del Señor muy delicadas, muy serias y de estricto cumplimiento, amados hermanos, de atención. Entonces, antes de llegar a ese remate, vamos a ir al Salmo 51. Y recuerdo que hemos visto la idea o el deseo del Señor es que nos abstengamos de inmoralidad sexual o nos apartemos de fornicación. Verso 3 de 1 Tesalonicenses. Que también aprendamos a controlar, ¿no? O sepamos cómo tener nuestro propio vaso en santidad y honor, que también se refiere en la traducción del Reina Valera 60 a la esposa, pero en otras traducciones, la toman como vaso, que es nuestro propio cuerpo. ¿Cómo estoy entonces aprendiendo a controlarme a mí en mis pasiones como ser humano, sea hombre o mujer, para de esta manera agradar al Señor? Y el tercer punto que vimos, que está en el verso 6 y el principio del 6, 5 y 6, es, hermanos, que debemos producir. ¿Qué producir o qué producimos? ¿Cómo agradar a nuestros hermanos? Como dice en la Nueva Biblia Latinoamericana, hablando del contexto, como ellos la tradujeron, que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, que es el de tomar a su esposa o abusar, aprovecharse de la mujer del prójimo. Esos son temas que Pablo tocaba porque en el contexto en el que la iglesia estaba viviendo en ese entonces era muy, muy, muy malo. Y los hermanos, muchos de los que estaban en la iglesia venían ya con costumbres, estaban siendo transformados poco a poco, cambiados poco a poco, en un proceso que se ve a través de la Escritura en la carta a los tesalonicenses. Pero esa advertencia, hermanos amados, viene a nuestra actualidad porque estamos en una condición igual o peor que en ese entonces. Entonces vamos a ir al Salmo 51. Es un salmo muy confrontador y el Salmo 51 nos va a enseñar, y yo me quiero centrar solo en el verso 12 del Salmo 51, pero para entender cómo llegar al 12 vamos a ir al principio de la historia.
El Salmo 51 es un salmo de confesión y de arrepentimiento, ¿no? Ya hablamos del contexto de lo que sucedió, vimos el domingo anterior. Y para entender esto que estamos viendo en Tesalonicenses y vivirlo, tenemos que comprender también, según el Salmo 51 y el pecado de David, vamos a tratar de entender que nuestros pecados, hermanos, son un síntoma, mas no es el problema, ¿no? El problema real lo vamos a ver a través, si logramos llegar ahí, al verso 12 del Salmo 51. Recuerden cómo fue escrito el Salmo, ¿no? Ya vimos la historia, ¿cierto? El Salmo 51 fue escrito por David, o fue cantado por David, tras su adulterio con Betsabé y el asesinato del esposo de Betsabé, de Urías, ¿cierto? Y es una oración de arrepentimiento muy profundo. Este salmo fue cantado por David después de que él fue confrontado, no antes, y quiero llamar la atención sobre ese aspecto. El verso 12 dice: restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Hermanos amados, ¿qué nos distingue? ¿Qué nos debe distinguir como creyentes? No es la ausencia del pecado o el desánimo, estamos luchando con esas circunstancias constantemente, sino de qué manera, amados hermanos, el Señor, nuestro Salvador y Señor, moldea el cómo pensamos y cómo nos sentimos acerca del pecado y también de la culpa. Porque David va a hablar aquí del pecado y de la culpa y va a reconocer en el verso 12 cuál fue el origen de su pecado en cierta manera. Atentos a mí, por favor. A través de los estudios sobre las cosas que agradan a Dios que estamos viendo en Tesalonicenses, ¿qué ha pensado usted? Le pregunto. Hermanos amados, en estas semanas, ¿cómo el Espíritu Santo le ha llevado a pensar a usted acerca de su pecado y de su culpa? Vamos a tratar de entender qué pasó con David. Vea, fue un hombre escogido por el Señor. El mismo Señor dijo: he buscado un hombre conforme a mi corazón. Sabemos que ese hombre fue David. En Hechos, el Señor dice, el autor de Hechos, Lucas, menciona este texto en Samuel, pero lo varía un poquito. En Samuel dice que el Señor está buscando un hombre conforme a su corazón. Y en Hechos, cuando Lucas menciona el texto, lo varía un poquito por la dirección del mismo Espíritu que dice: he hallado un hombre conforme a mi corazón. Entonces el Señor ha buscado hombres y mujeres conforme a su corazón. Y en ese momento estamos aquí reunidos los hombres y mujeres que el Señor ya halló y que debemos ser conforme a su corazón. Y eso nos va a llevar a pensar qué sucedió con David, el cantor de Israel, ¿no? Recuerden ese joven que se enfrentó a sus enemigos, el joven que mató a Goliat, y en los cantos del pueblo que decían: Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000, ¿no? Y David, siendo un joven, era famoso y conocido y ya de presencia en el aspecto de guía del pueblo y de presentar al Señor. Pero ¿qué pasó con él? La gran mayoría de los salmos, que es el himnario de la iglesia en los primeros tiempos de la iglesia, y en Israel los salmos se cantan, no se leen, se cantan, son musicales. Y David diseñó todo eso con su arpa, aquella con la cual él calmaba el espíritu que aquejaba a su rey Saúl. ¿Qué pasó con David? ¿Qué pasó con el rey? Vamos a ver algo de la espiral descendente del pecado de David. Y todo comenzó, vamos un poquitico a 2 de Samuel, estamos en el Salmo 31, pero vamos a 2 de Samuel capítulo 12, para ver dos palabritas rápidamente, ¿no? ¿Cómo sabemos que había una espiral descendente? Hermanos, todo esto que estoy hablando hoy de David se aplica a usted y a mí en el día de hoy. Eso no es solamente para él, eso fue para él, pobrecito David, pobrecito allá. Eso se aplica para nosotros ahora también. ¿Y dónde comenzó la espiral de descendencia? Donde David comenzó intencionalmente a hacer algo, o hacer no solamente algo, sino muchas cosas que desagradaron a Dios. Miren lo que dice 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 27. Después de que él comete una serie de pecados terribles, ¿cómo llegó a desear la mujer de su prójimo? ¿Cómo llegó a planear el asesinato de un hombre? ¿Cómo trató de ocultar con la mentira y la hipocresía su maldad? Y por un buen tiempo David vivió en una vida rutinaria, religiosa, sin ninguna clase de convicción acerca de su pecado. Y dice 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 27.
En el caso de cuando dice el texto, lo leo literalmente, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, está hablando del luto de la muerte de Urías, y le dio a luz un hijo. Y miren lo que dice la palabra, y aquí pongamos nuestro nombre en todo lo que hacemos, mas eso que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, amados? Piensen que agrada o desagrada al Señor. Otra cosa que Natán le dijo a David después de que le presente esa parábola del pobre hombre que no tenía más que una sola corderita, y dice David, nadie, dice en el verso 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, y juró, vive Jehová, que el tal que hizo es digno, vive Jehová, que el tal que hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán, mirándole seguramente, verso 7, tú eres aquel hombre. Verso 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de tus ojos? Verso 10, por lo cual ahora, mire lo que dice el Señor a un hombre que acaba de reconocer su pecado, pero el Señor le dice, mira ahora, jamás, no se apartará jamás de tu casa la espada. Está hablando de la casa de David. No se apartará jamás de tu casa la espada. He aquí, ha dicho verso 11, Jehová, yo haré levantar el mal sobre ti desde tu misma casa. Atención a estas palabras, ¿no? Desde tu misma casa. Y dice David en ese momento, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Hermanos amados, aquí hay unas contradicciones tremendas, empezando ya esta lectura de Samuel, ¿no? Este Salmo 51 fue escrito después de que David reconoció el pecado, no antes, ¿cierto? El niño estaba por nacer. El niño que él concibió con Betsabé estaba para nacer. Ahí es cuando se acerca Natán. Hermanos amados, ¿qué pasó en los meses anteriores? Digamos que habían 10 meses, el niño faltaba, diré 8 o 7 meses, digamos, por dar una idea. Pero fue antes. ¿Y qué pasó antes? ¿Qué sucedió antes con David, que no había reconocido su pecado? Ya su hijo iba a nacer y él aún no entendía. Solo cuando Natán lo confrontó fue cuando dijo él, he pecado contra Jehová. Al principio del Salmo hay una introducción. Vamos al Salmo 51. ¿Me están siguiendo en la palabra, por favor, no? Dice, voy a leer en el Reina Valera, pero tengo de algunas versiones la Nueva Biblia, la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Biblia Latinoamericana, que me dan unas palabras más concretas y me ayudan a explicar el texto. Pero hay una introducción en el verso 51, dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Ahí correcto? ¿Cierto? Hermanos, esta introducción está en el original hebreo de la Biblia, o sea, está inspirado también. Fue ahí fue puesto. Literalmente, la traducción hebrea dice lo siguiente, y escuchen. En el hebreo dice literalmente lo siguiente, de esta introducción. David, o sea, Salmo principal, Salmo de David, dice, David se había apartado de Dios cuando se llegó a Betsabé, pero ahora Dios se acercó a él, o a David, cuando Natán fue a él. Interesante la introducción, ¿no? Pero me hizo preguntarme, ¿por qué no antes? ¿Por qué no antes fue el Señor a David? Y es algo chocante, ¿no? ¿Cómo es posible que un hombre dotado por el Espíritu Santo haya continuado en un estado de indolencia espiritual por casi un año? Y también choca ver como la ligereza aparente de la bondad de Dios. Podemos deducir que definitivamente para estar en ese estado de ceguera por casi un año, tenía que haber una influencia satánica. Según de Corintios capítulo 6 y 1 de Corintios capítulo 6 lo confirman. No presentéis vuestros miembros, Romanos capítulo 6 también lo menciona. No presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad, y David lo había hecho.
Y tal vez muchos de los que estamos acá en algún momento, o tal vez ahora algunos de los que están acá lo están haciendo. Y por eso esta palabra tenemos que orar mucho. Siempre hay que orar antes de predicar la palabra. Siempre la iglesia tiene que estar respaldando el que enseña la palabra, porque a través de la palabra puede abrirse el corazón a uno de los que estando acá vienen con el corazón enceguecido, endurecido y totalmente insensible a la voz de Dios. Es chocante, dije, el ejemplo de misericordia divina que Dios enviara a Natán después de un año para decirle: el Señor ha pasado por alto tu pecado, ¿cierto? El Señor le ha perdonado. Eso fue lo que dijo David: he pecado. Y Natán fácilmente o rápidamente le dice: el Señor ha remitido tu pecado. Recuerde que fuimos a Romanos capítulo 3, versículo 25 y 26, ¿no? Lo vimos el domingo anterior, donde se usa también la palabra remitir, que es pasar por alto. En ese verso, todo el Salmo 51, amados hermanos, van hacia Jesús. Todo el Salmo 51 enfoca en Cristo. Y eso que estamos viendo acá de la acción del Padre hacia David, tiene que ver con Romanos capítulo 3 también, donde se ve hacia el futuro, hacia el día, este momento, donde ya fue efectuada la redención, pero Pablo enseña el efecto de ese sacrificio de Jesús. De esa manera solo Dios puede ser justo, a la vez es justificado el que cree en él, y también de esa manera el Señor es satisfecha su justicia, sin ser el injusto. Porque muchos pensarán, ¿no? David fue un asesino tremendo, violador, él forzó a Betsabé, mentiroso, con prevaricato. Prevaricación es no hacer lo que es moralmente correcto. Él decidió no hacerlo. Y con dolo, que es hacer lo que es inmoralmente incorrecto, preparó el asesinato, preparó la carta, la mandó con el mismo Urias, fue muerto. Cuando llegaron a informar hipócritamente, dice: alguno tiene que morir, hoy le tocó a Urias. ¿No? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué David llegó a esto, amados hermanos? Pero oh gran misericordia del Señor, cuando Natán le confronta y le dice: tú eres aquel hombre, y pasa algo, y ahí es donde él pasa y hermanos amados, y canta el Salmo 51. Vamos al Salmo 51, porque hermanos debemos temblar al considerar que un hombre tan excelente, el mismo de Jesús decía: yo soy del linaje de David, yo me sentaré en el trono de David. David es muy importante en los planes de Dios, y es temeroso pensar, hermanos amados, que un hombre tan excelente pudiera caer en tal condición. Y debemos temblar más, aún más, creo yo, ante la realidad de que lo que le pasó a David nos puede pasar a nosotros también. Esto me da a entender, hermanos, la profunda dureza y la insensibilidad de David. ¿Qué pasó antes? ¿Por qué David solo cuando el Señor lo confrontó? Todo el salmo, el primer salmo que él escribió es el 51, y no sé en qué tiempo después él cantó el Salmo 32 que cantamos acá. No sé por qué están en ese orden, pero cronológicamente está primero el 51 y él después reafirma con el 32. Bienaventurado aquel hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y cuyo pecado ha sido cubierto. Él canta pensando en el Salmo 51 y pensando hacia atrás en todo lo que sucedió. Entonces David, vamos al Salmo 51, verso 1, hasta donde alcancemos, porque yo quiero explicar bien. Este salmo tiene que ser muy confrontador, hermanos. Este salmo tiene que transformar su vida ahora. ¿Y transformarnos en qué aspecto? Nos va a hacer más sensibles a la gravedad del pecado. Tiene que hacernos más sensibles. Porque a través de eso dice el verso 13 del Salmo 51, entonces, ese entonces quiere decir, después de cumplir todo lo que está antes, entonces ya podré tener la capacidad de enseñar a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Eso me da a indicar que si no cumplo lo que está antes, si no vivo lo que está antes, si no sensibilizo mi alma entendiendo lo que está antes, desde el verso 1 hasta el verso 12, hermanos, no podremos enseñar a nadie la verdad del Señor. No podremos llevar a que el Espíritu que está en nosotros tenga poder y efecto para salvar a otros que escuchan el Evangelio por nuestra boca. Otra advertencia. Salmo 51, 1.
Y David se vuelve a Dios, la única fuente de piedad, misericordia y compasión. Recordemos que David no sabía que era el hombre del cual Natán hablaba, ¿no? Su insensibilidad era tremenda. A mí me ha hecho pensar, todavía lo estoy pensando, créame, estoy meditando y estoy sorprendido, estoy asustado, porque si David, que tenía tanta influencia divina en muchas cosas, cachó, ay de mí, ay de nosotros. Por todo lado se había pecado, hermano, por todo lado, ¿no? Ese asesinato, esa violación, esa mentira, esa hipocresía. Saben que David como rey tenía la obligación de representando, porque David representaba el reinado de Dios ante el pueblo, y también como sacerdote en cierta manera, representante, él tenía que estar ayudando o presente en los sacrificios que se hacían en el tabernáculo en ese momento también. Recuerda, el templo no había sido aún levantado, eso lo hizo su hijo Salomón. Y David tenía un corazón tan duro y tan insensible que podía ir y presentar sacrificios al tabernáculo y no le daba nada, sabiendo que había cometido meses atrás ese tremendo pecado. Seguramente el pueblo se enteró, eso también trajo vergüenza, porque sus hijos después se rebelaron contra él. Las consecuencias del pecado de David se vio reflejada en sus hijos. Miren lo que pasó con sus hijos, ¿cierto? Más adelante, ¿no? Y el Señor lo advirtió, hizo la advertencia, ¿no? La espada de tu misma casa. Amnón, su primogénito que iba a heredarlo a él cuando muriese, se enamoró de su media hermana Tamar, la forzó, la violó y después la despreció como si fuera basura. Su otro hermano, Absalón, enojado por esta actitud, prepara su venganza y a los 2 años encuentra la oportunidad y mata a Amnón. Y días después o meses más adelante se rebela contra su padre queriéndole quitar el reino. Muere Absalón, ¿no? Conocemos la historia. Y ya al final del reinado de David, cuando estaba viejito, su hijo Adonías, él tuvo 4 hijos, ¿no? Amnón, Tamar, Adonías y Absalón, más Salomón que vino después por Betsabé. Adonías quiso quitarle, ya viejito quiso quitar el reino. Como no pudo, planeó algunas cosas para bajarlo, pero no se le permitieron y al final resultó muerto por la mano de su mismo hermano Salomón. Imagínense ustedes toda esa visión de dolor en la vida de un hombre, hermanos, que pasara en nosotros. Pero eso fueron las consecuencias que el Señor dijo que él recibiría al ver el pecado de él afectando a sus hijos. Vamos a ver el Salmo porque estamos entendiendo. Miren lo que él dice, ten piedad. Él apela a 3 cosas de Dios. Cuando nos acerquemos al Señor, miren, cuando nos acercamos al Señor, debo decirlo mejor, no debemos acercarnos con la justificación, no cometamos ese error. No llegue tratando de excusar que no supe ni por qué lo hice ni a qué hora me llegaron. No, Señor. Así de una manera el Señor ya no va a escuchar la oración, porque es la oración del arrogante y del soberbio. Pero sí debemos acercarnos mirando 3 cosas del carácter de Dios, Salmo 51:1. Y tratemos de sentir la emoción de David en el lugar donde estaba. Y él clama, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme al inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. David entendía una cosa, hermanos. Él se acercó pidiendo algo que tal vez no iría a recibir. Porque es algo que viene de Dios, es algo que se entrega, no se obliga. Usted no puede exigir misericordia. Usted no puede obligar a nadie a que tenga usted misericordia. Esa se entrega voluntariamente. Por eso David entendía algo. Ahí en su dolor decía, dolido, asustado, temeroso, Señor, ten misericordia. Porque él entendía que la misericordia es en Romanos 9:8 lo dice. Yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y David entendía que la misericordia de Dios alcanza a unos y se puede alejar de otros. David entendía también que habría culpables que no serían perdonados y otros que por la obra misteriosa del Señor o de la redención sí lo serían. Por eso, hermanos, tenemos que entender esto correctamente. Nosotros estamos acá porque la misericordia de Dios nos alcanzó. No que nosotros alcanzamos, fue Él el que nos alcanzó en su misericordia. Más o menos el texto hebreo literal diría así, usando las palabras más correctas originales del hebreo, dice, apiádate de mi sufrimiento,
Y en esa piedad constante y debido a tu amor profundo y maternal, ten compasión actuando para aliviar este sufrimiento. Tu empatía es inmensa, por eso borra mis rebeliones. Empatía es compasión, amor profundo y maternal es misericordia, y lo que significa la piedad, que es para Dios constante. Piedad, misericordia y compasión. Verso 2. Lávame, ¿qué dice? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él aquí usa un verbo ¿de qué clase? Lávame, límpiame. Él está como parecería que le estuviera ordenando a Dios, ¿no? Es un imperativo. Pero miren que David está pidiendo que sea Dios mismo que trate con él. Él no espera que el sacerdote venga a tratar con él. Él mira hacia adelante. Él mira hacia la cruz. Él mira hacia Cristo. Por eso en el verso 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. La palabra lávame, que está en el verso 3, en el verso 2, perdón, y en el verso 7, la palabra lávame en hebreo es muy interesante. Lávame por completo de mi maldad, ¿no? Dice también, ¿sí? Lávame más y más de mi maldad. La palabra lávame es un verbo que significa el proceso de refregar la ropa en agua. Los que viven en el campo saben que no hay acueducto, entonces van al río ante una piedra. No sé cómo se hace, pero yo he visto, pero no sé si será así, me perdonan la ignorancia. Pero de igual manera la ropa es lavada y ¿cómo hacen para quitarle el mugre? Restregar. ¿Cuánto? ¿Cuánto se restriega? ¿Cuánto se restriega? Hasta que el mugre se vaya. Eso era lo que decía David acá. Señor, restriégame, Señor. Restriégame, restriégame. Tan repetidamente hasta que esta mancha desaparezca. David más adelante dice, en el verso 3 también, porque la idea de eso no es que solamente la mancha desaparezca. La mancha va a desaparecer, mis amados hermanos. Créanme, el Señor lo promete. Pero ojalá el recuerdo de esa mancha nunca se pierda de usted. David lo decía en el verso 3. Mi pecado está siempre delante de mí. No delante de ti, porque lo sabe todo. Delante de mí. Mi pecado, lo que yo hice. Ya llegaremos allá. Señor, límpiame, refriégame. David veía su mancha, su pecado como una mancha incrustada. Cada vez que voy al restaurante me toca comer hacia el ladito, porque yo siempre me ensucio, hermano, no sé qué pasa conmigo. Siempre cae algo aquí en la camisa. Y yo me siento tan mal, créame. Me siento, veo la manchita y todo blanco y la manchita de la salsita y ya me toca ir al carro, refrigue. Y no se va. Es como la idea, hermanos. David ve su pecado como una mancha incrustada, escuchen bien, y ruega a Dios que le elimine a fondo. ¿Cómo dice? Más y más. En hebreo esta palabra más y más es multiplícate para lavarme. Hágalo, Señor, las veces que tenga que hacer. Restriégueme. Límpiame de mi pecado. Elimina esta impureza moral, transfórmame interna y profundamente. Esa palabra que está límpiame significa eso en el hebreo, límpiame pero hacia adentro, hacia afuera. No de afuera hacia adentro como si yo fuera el ritual sacerdotal. Y seguramente él lo hizo en algún momento. Él iba no al templo, en el tabernáculo, y ofrecía sacrificios, pero su mente estaba totalmente ciega al pecado. Tal vez muchos hoy acá estén en la misma condición que David. Están viniendo al culto, pero sus vidas están contaminadas, sucias y rotas por el pecado. Y el Señor quiere darles a ustedes hoy la libertad. Límpiame, elimina esa impureza moral, transformándome interna y profundamente. La palabra límpiame que está aquí en el verso 2, que estamos verso a verso, en el verso 2, significa impureza. David no solamente quiere que la mancha se vaya, él quiere ser considerado apto para poder ahora sí estar en la presencia del Señor. Por eso él más adelante canta el Salmo 32, que dice, ¿cómo empezó el Salmo 32? ¿Cómo empieza? Bendito, bienaventurado aquel
a quien el Señor ha perdonado su pecado, cuya maldad ha sido cubierta. Bendito eres, bendito será. Y dice en el verso 7, purifícame con hisopo. Y el hisopo era la rama que usaba el sacerdote para declarar limpio, no para limpiar, declarar limpio. David estaba diciendo, santifícame, Señor, quitando como ese cáncer. Usted cuando va a un médico, ¿cierto? Vamos a usar el ejemplo cáncer. Yo puse cáncer acá y tengo que colocarlo en paréntesis, obvio no está en el original. Pero si usted fuera al médico, el médico le dice, don Carlos, usted tiene un cáncer, tenemos que operar. Bueno, doctor, quite lo que pueda. Yo le diría eso. ¿Es cierto que no? Quite lo que pueda. No, obviamente que no. Doctor, traiga todo. Quítelo todo, doctor. No deje nada. Eso fue lo que David dice acá. Extirpa, yo pongo entre paréntesis, como un cáncer, todo pecado de mí hasta la raíz, mediante el sacrificio, la expiación. Ese hisopo era lo que significaba el hisopo. Esa rama que el sacerdote mojaba en sangre o en agua para declarar limpieza. De la palabra purifícame, que está en el verso 7, viene la raíz que se traduce a otra palabra que es pecado. Literalmente quita el pecado de mí. Entonces la escena va a apuntar hacia el sacrificio, hacia la cruz del Calvario. David no esperaba que el sacerdote lo hiciera, ¿no? El sacerdote del tabernáculo, borrar el pecado. Él miraba más allá, hermanos. Y nosotros no vamos a mirar más allá. Nosotros hacia dónde debemos mirar. David miraba hacia el frente. Nosotros hacia dónde debemos mirar, hermanos. Hacia atrás, al mismo punto. David miraba hacia la cruz. Nosotros debemos mirar hacia atrás, también hacia la cruz. Donde aquel gran sumo sacerdote, hermanos, de los cielos, directamente borraría el pecado de David. Y entonces podría orar así. Miren lo que dice en el texto original. Quita la suciedad visible de mi pecado. Multiplícate para lavarme. Elimina la impureza moral. Transfórmame intensa y profundamente. Santifícame quitando, extirpando todo pecado de mí hasta la raíz, mediante el sacrificio o la expiación. Verso 3, hermanos. Él no solamente va a aquel que únicamente lo puede limpiar, hermanos, sino ora por esa limpieza profunda y completa, pero también confiesa la seriedad de su pecado. Hermanos, a causa de la santidad del Señor, de la maldad de nuestro pecado, tenemos que apropiarnos de lo que ya fue comprado para nosotros cada día. Eso no fue algo que se hizo solamente en la cruz. Tiene que ser cada día aplicado. Por eso es que muchos cristianos simplemente viven vidas o vivíamos vidas que no agradaban al Señor. Voy a tratar de explicar ahorita en el verso 4, a tratar de llegar ahí, hermanos amados. Vidas que no eran lo que el Señor buscaba de aquellos a los cuales Él salvó. Miren lo que dice el verso 3. Vamos a ver 4 maneras en las que David reconoce la gravedad de su pecado, ¿cierto? Porque eso es lo que un verdadero creyente debe pensar y sentir acerca de su pecado. Miren lo que dice David y advertencia. Porque, hermanos, él no podía sacar el pecado de su mente, verso 3, no lo podía sacar, así fue perdonado, pero no había que sacarlo. Siempre vamos a justificar nuestro pecado, siempre. Adán, cuando fue encontrado en pecado, ¿qué dijo? ¿Qué fue lo primero que dijo? Señor, perdóname. No fue mi culpa, fue su culpa, Señor, la mujer que usted me dio. A Eva, ¿qué pasó? No fue mi culpa, Señor, fue la serpiente. Siempre estaremos justificando nuestro pecado. Siempre habrá otro culpable, siempre habrá otra causa, él, ella, este o aquel. Pero David en el Salmo 51 va en dirección correcta. Y esa es la enseñanza, hermanos. Esa es la enseñanza que tenemos que extraer de acá. No ir a exculpar el pecado, sino a acrecentar el pecado en cierta manera. Jamás lo minimice. Así haya sido perdonado. Jamás su pecado solo le afectó a usted. Piense eso. A David, ¿a quién afectó? ¿Lo afectó a él? ¿Afectó a la familia de Betsabé? ¿Afectó a Betsabé? ¿Afectó a la familia Urías? ¿Afectó a sus hijos? ¿Afectó al reino? Hermanos,
David no lo redujo ni lo escondió. Hermanos, en la psicología o en la psiquiatría hay un concepto que dice que subconsciente ante situaciones de estrés o dolor intenso, abro comillas porque estoy leyendo algo médico, actúa como un mecanismo de protección, bloqueando o reprimiendo recuerdos traumáticos para evitar revivir el sufrimiento y permite a la persona seguir adelante. Eso pasa cuando hay en estado de guerra, por ejemplo, que llaman estrés postraumático, o en situaciones de dolor intenso, el subconsciente bloquea. ¿Sí les ha pasado en algún momento a alguien acá? Sí, yo sé, yo he visto, yo conozco a algunos que han sufrido dolor y han llegado a ese estilo de bloqueo, que es la defensa humana que Dios dejó, ¿no? Estos recuerdos no se pierden, sino quedan congelados atrás en el subconsciente, fragmentados como en el disco duro, como fuera del alcance consciente. Esto es en el aspecto humano, quiero aclarar, pero en el aspecto espiritual, esta situación de bloqueo tiene un nombre, se llama inconsciente espiritual negativo. No se trata de un olvido de recuerdos específicos, sino de una insensibilidad progresiva a la propia condición espiritual, a menudo causado por el pecado o la tibieza. ¿A quién le sucedió esto? Jueces 16:20. Sansón es un ejemplo de inconsciencia espiritual negativa, ya que él no sabía, dice en el verso 20 de Jueces 16, que Jehová ya se había apartado de él. Hermano amado, ¿cómo sabe usted que el Señor está con usted hoy? ¿Cómo sabe usted que usted no está en esta inconsciencia espiritual negativa? ¿Cómo no sé yo que usted está aquí hoy adorando al Señor, pero su corazón está lejos de Él? Este pueblo de labios me honra. Solamente usted podrá saberlo, hermano. David en ese momento, y solo la misericordia de Dios va a despertar sus conciencias hoy, hermano. David no lo sabía, Sansón no lo supo, sino hasta después, ya ciego y allá esclavo de los filisteos. No era que hubiera bloqueado un recuerdo, sino que era insensible a su condición espiritual. La inconsciencia espiritual negativa es una forma de ceguera autoinfligida y progresiva. El estado trágico de estar alejado de la presencia del poder de Dios, sin ni siquiera darse cuenta de la pérdida. Y creo que fue esto lo que le sucedió a David. ¿Cómo es posible que pasaron los meses y él no se arrepentía? Tal vez estuvo en el tabernáculo ofreciendo sacrificios y él no se arrepentía. Y iban a ser su hijo fruto de su adulterio y violación a Betsabé y él no se arrepentía. ¿Cómo organizó él? ¿De qué manera yo me quito a este hombre pensando en Urías? Eso no fue algo que se le vino hoy, se me iluminó. Él lo pensó, lo planeó, lo programó y lo ejecutó. Y es un asesino. Hermanos, miren lo que dice el verso 3. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. La palabra, ¿a quién le pregunto? Cualquiera. Kevin, ¿es usted pecador? Sí. Miguel, ¿es usted pecador? Miguel, ¿es usted pecador? ¿Pero es usted pecador? Sí. Es fácil preguntarle a cualquiera, ¿usted es pecador? Y vamos a entender nuestra condición si somos pecadores. Pero la palabra yo reconozco es diferente, hermano. Fíjense bien. Esta palabra donde David usa en la palabra reconocer es yo conozco íntimamente mi propio pecado, mis transgresiones. La palabra transgresión es el acto de cruzar el límite que Dios ha señalado. Es infringir su ley, es la ruptura deliberada de la confianza establecida dentro de una relación. Eso es transgresión. No es violar una norma, es traicionar una relación. Y él traicionó al Señor. Él se traicionó a sí mismo y traicionó a sus demás esposas y a sus hijos, a sus prójimos. Transgresión es saber el límite y aún así cruzarlo. Ahora, yo conozco mis rebeliones. No es simplemente saber qué pecado, es enumerarlos uno a uno. ¿Podría usted enumerar sus pecados hoy? No creo, ¿cierto? No creo. No lo haga tampoco aquí, no cause. Pero sí delante del Señor. Solo usted conoce su pecado. Solo usted distingue su maldad. Los conoce por nombre. Tal vez el mío no es el mismo el suyo. Pero cada uno de ustedes sabe en qué ha pecado. Yo reconozco, y la confesión de David tiene pureza por eso, porque él dice, Señor, yo conozco íntimamente mis rebeliones. Yo las he visibilizado delante de ti, Señor, y mi pecado está siempre delante de mí. Eso significa él lo tenía siempre al frente. Recuerden que él está hablando hacia atrás.
Antes su pecado ni siquiera estaba frente a él, ni lo entendía. Ahora su pecado está frente y lo puede mirar cara a cara y decir, fue perdonado, pero por causa de ese pecado yo le fallé a mi Señor. Por eso, hermanos, no debemos ocultar el pecado. Nuestro pecado siempre tiene que estar delante para que recuerde usted de dónde fue rescatado. Para que recordemos, hermanos, de dónde nos sacó el Señor, en qué inmundicia andábamos. Porque seguramente más de uno de nosotros, y aquí me incluyo, sin ya dar experiencias de mi pasado, que nos revolcamos en la inmundicia sin tener conciencia, y solo por la misericordia de Dios estamos hoy acá, hermanos. Y espero en el Señor, hermanos, que algunos de los que están aquí, que están en esa condición de vida, alcancen la misericordia de Dios hoy. El Espíritu Santo despertó su insensible corazón, descauterizó su alma. Y es por eso que David conocía íntimamente su pecado. No solamente lo conocía, sino que ahora estaba constantemente delante de él, no detrás de él, continuamente frente a él, como un recordatorio de la gravedad del pecado, de la fragilidad nuestra, pero también de nuestra perversa intencionalidad para pecar. ¿Cuáles son sus pecados? Usted los conoce, ha pensado sobre ellos, los ha visto en diferentes ángulos, diferentes maneras. ¿Cómo los ha considerado? O ya se le olvidaron sus pecados. ¿Se ha dedicado usted tal vez a distraerse de sus pecados? Bueno, ayer hablamos algo en la reunión. Hay pecados que dirá uno no son tan graves, ¿cierto? Estábamos hablando de la inmoralidad y la pureza en un término de la pornografía, del impacto de la pornografía en la vida de las personas y sobre todo también en la iglesia. Que a veces usted comienza con algo, mera curiosidad. No es malo. No le causo mal a nadie y con nadie me meto, así que esto es mío. Pero eso va escalando, hermanos. Yo creo que eso le pasó a David. Él fue escalando, era un adicto, seguramente adicto al sexo, no sé, seguramente. Bueno, de todas maneras, ¿cómo lucha usted con su pecado, hermano y hermana? ¿Cómo luchamos? ¿Qué tan grande ustedes consideran o nos consideramos como pecadores cuando pedimos el perdón? Jamás lo olvides, ese es el consejo, como hizo David. Póngalo por delante como advertencia. Dice más o menos el texto en hebreo, dice, yo conozco íntimamente que crucé el límite que señalaste. Falté a tu confianza, traicioné nuestra relación. Sabía el límite y lo crucé. Por eso mi pecado está siempre delante de mí. Está continuamente para no olvidarlo, para tener siempre presente en qué pequé. Y terminamos con el verso 4. Mientras yo hablo del verso 4, los hermanos que van a ayudar en el bautizo de Geraldine, se van a cambiar y Gerald también puede ir a cambiarse. Porque termino en 3 o 4 minutos para la gloria del Señor. Verso 4, y aquí paramos, ya nos faltan 19, pero no importa, no hay carrera, hermanos. ¿Qué dice David después de que él conoce íntimamente su pecado? Que su pecado está frente a él. ¿Qué dice? ¿Contra quién pecamos, no? Que el pecado únicamente es contra Dios. Solamente contra ti y hacia ti y a nadie más he pecado. Esa palabra repite, ¿no? Contra ti, contra ti, contra ti, contra ti, ¿no? David pecó contra Urías, contra Betsabé, contra el pueblo, contra sí mismo, contra sus hijos, sus esposas, contra Dios mismo, que es más grave, ¿verdad? Pero todo esto pasaba a un segundo plano cuando consideraba la grandeza, la enormidad, la profundidad de su pecado. ¿Contra quién? Dios. Contra ti. ¿Cuántos de nosotros hemos orado así? ¿Cuántos de verdad oran de acuerdo al modelo? Yo ahora estoy tratando de orar de acuerdo al modelo del Salmo 51. Tengo que sentarme a pensar cómo llorar, hermanos. Porque si yo me voy a presentar a buscar perdón, no me puedo presentar como si el perdón no fuera nada delante de la santidad de Dios. Contra ti, solamente contra ti he pecado, Señor. Porque el pecado es grave. David primero soluciona su condición vertical. Solo contra ti, Señor, solo contra ti y contra nadie más he pecado. Y no podemos negar el daño humano. ¿Y qué más dice en el verso 4? Y hecho lo malo delante de tus ojos. David estaba reconociendo que Dios cuando pecó, ¿dónde estaba Dios cuando David pecó? ¿Dónde estaba Dios? Cada vez que usted peca, ¿dónde está el Señor? Cada vez que usted se esconde en el cuarto,
Cada vez que usted está revolcándose en el coito, porque eso es lo que la palabra de Dios usa en Hebreos capítulo 13, honroso sea a todos el matrimonio en lecho sin mancilla. La palabra lecho que está en Hebreos 13:2 es la palabra coité en griego, y la palabra coité de ahí se deriva en español la palabra coito. Es el lugar, la estera, el mueble, la cama, donde quiera, donde usted se recuesta con la mujer que no es su mujer a tener una relación incorrecta sexualmente delante de Dios. Y el Señor dice, como hacen nuestros niños, uy, no, papi, no miro eso, no. Ahí estaba. Y eso era lo que David reconocía. He hecho lo malo delante de tus ojos. Dios estaba allí y que Dios estaba mirando cuando hizo lo malo. Dios no estuvo ausente del dormitorio del adulterio ni del lugar donde se dio la orden de matar a Urías. David admite que su pecado, aunque planeado en secreto, escuchen bien, fue cometido, a la plena vista de un Dios que todo lo ve. No hay pecado oculto para Dios. Esta confesión de David, hermanos, demuestra que no se arrepiente solo por haber sido descubierto, sino porque ofendió ¿qué? La pureza de Dios en con su maldad. David fue llevado a la confesión del pecado, hermanos. ¿David fue llevado? No. Si Natán no se acerca a él, David nunca hubiera reconocido su pecado. Y en este momento, hermanos amados, el Señor está aquí para confrontar su pecado. Si usted apaga, resiste, hablo para el que no tiene a Cristo, apaga o resiste el Espíritu de Dios que está hoy aquí, redarguyéndole, rogamos al Señor que vuelva a tener de usted misericordia mañana. Tal vez Él la tenga, tal vez no. No hay pecado oculto para Dios. Solamente contra ti, hacia ti y contra nadie más he pecado. He hecho maldad y perversidad delante de tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Eso lo veremos el próximo domingo, donde Él dice, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Él está defendiendo a Dios, Él no se defiende a sí mismo, recuerden eso. Cuando nos acercamos al Señor, no nos acercamos para excusarnos, no lo haga, ya comenzó mal. Dele la justicia a Dios, si Él lo castiga, Dios es justo. Si Él obra, Él es justo y usted lo merece. Hermanos amados, vamos a orar y démosle gracias al Señor por la manera en que Él a través de su palabra seguirá obrando en nuestros corazones. Padre Celestial, Señor, te doy las gracias en el nombre glorioso, perfecto, inmenso y eterno de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por la redención que has pagado, el precio dado por mi salvación. Te doy las gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, demostrada hacia lo que hoy estamos aquí presentes y reunidos. Señor, ayúdanos, Señor, a no orar diferente a como David nos enseña a orar en arrepentimiento. Danos ese nuevo corazón, Señor, que necesitamos, Señor. Un corazón que se enamore de ti, Señor, de verdad. Que te obedezca de manera voluntaria y consciente para tu gloria. Señor, pon siempre delante nuestro y ayúdanos a tener siempre delante nuestro propio pecado. Porque contra ti y nadie más contra ti hemos pecado. Bendice a tu pueblo hoy acá reunido. Señor, concédeles como le concediste a David, que quizás hoy Dios concede a algunos de los que están aquí el arrepentimiento para que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad del mismo diablo. Señor, bendice a tu pueblo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.